Carlos, qué bueno que estén con nosotros, qué bueno que seguimos aprendiendo en estos días en que la educación ha cambiado, como que vamos para adelante. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante sobre las biografías. Todos conocemos lo que son las biografías, pero hoy vamos a como profundizar para que nos sean muy útiles en toda nuestra vida estudiantil y nuestra vida en universitaria y enseguida nuestra vida profesional. Ahora vamos a hablar con los muchachos de cuarto de primaria, perdón, de cuarto de primaria. Entonces vamos a empezar. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos iniciar esta presentación. Bueno, vamos a hablar acerca de la biografía y vamos a empezar con algo así como para calentar motores. Les voy a compartir una biografía, pero es cantada y es de chiste, así es que no se preocupen. Vamos ahora a iniciar nuestra presentación. Esto se llama Pobre Tom. Me traje mi camelia. Ahí les va. A ver si me sale, porque con la pandemia se me va la voz. Por el río del Colorado, cerca ya del Gran Cañón, una vez un vaquero, chaparrito y bigotón, como el perro de tía Cleta la primera vez que ladró, le dieron con la cubeta como le dieron a Tom. Pobre Tom, pobre Tom, pobre tonto, pobre tonto, pobre Tom, pobre Tom, pobre Tom, por tan tonto y por tan pobre, pobre Tom. Una vez compró un caballo, curriciego y percherón, para apuntarlo en las carreras, lo creyó muy correlón. Ya llevaba 4 meses de arrancada la función, y el vaquero se terco y no arrancaba el percherón. Pobre Tom, pobre Tom, pobre tonto, pobre tonto, pobre Tom, pobre Tom, pobre Tom, por tan pobre y por tan tonto, pobre Tom. Asaltó una diligencia y del caballo se cayó. Para robar no trae licencia, vámonos pa'l botellón. Se escapó de los cherifes y en la hacienda se escondió. De ratito lo casaron con la nieta del patrón. Pobretón, pobretón, pobre tonto, pobre tonto, pobretón. Pobretón, pobretón, por tan tonto y por tan tonto, pobretón. Al primer pleito que tuvo, su mujer lo descontó. Al segundo le dio mate con tamaño pistolón. Para siempre lo enterraron en medio del Gran Cañón. Y tan mala fue su suerte que el cañón hizo explosión. Pobretón, pobretón, pobre tonto, pobre tonto, pobretón. Pobretón, pobretón, por tan tonto y por tan pobre, pobretón. En lo alto de una nube vive un ángel cachetón. Lo corrieron de los cielos por chaparro y bigotón. No le dan en los infiernos cama ni alimentación. Y es que no encontraron cuernos de la talla de este Tom. Pobretón, pobretón, pobre tonto, pobre tonto, pobretón. Pobretón, pobretón, por tan tonto y por tan tonto, pobretón. Bueno, esto un poquito para iniciar, porque esta canción, pues muy fácil, porque estamos hablando de biografías. Y esta pues es una biografía cantada y de chiste, pero es una biografía, habla de la vida de alguien. Vamos hoy a ver cuál es nuestro objetivo. El objetivo de hoy es conocer lo que es una biografía. ¿Para qué? Para poder escribir una y con esto mejorar la manera que percibimos la vida de las personas y ampliar nuestras posibilidades del aprendizaje de la lengua y de muchas otras cosas, porque pues conocer de los personajes de cualquier materia es muy bonito. Ok, vamos viendo cuál sería lo que vamos a hacer el día de hoy.
En nuestra sesión del día de hoy, primero, definiremos lo que es una biografía, para ubicarnos, ¿verdad? Entenderemos su estructura, porque no se escribe así nomás como si, tiene una estructura como todo. Reconoceremos la importancia que tiene para conocer la vida de personas importantes. Con las biografías podemos conocer la vida de infinidad de personas. ¿Sí? Aprenderemos que hay dos tipos de escribir biografías. También lo vamos a ver. Distinguiremos sus diferencias principales, cuál es la diferencia entre una y la otra. Y practicaremos la lectura y la escritura de biografías. O sea, la idea es que podamos y sepamos nosotros cómo escribir una biografía. ¿Les parece bien? Pues entonces vamos a comenzar. Comencemos. Primero vamos a leer este texto. Les voy a dar un momentito para que lean este texto que está aquí. Bueno, como se darán cuenta, ¿qué tipo de texto es? Pues creo que lo entendemos, es la vida de una persona, en este caso de Fernando Pessoa. Sí, esta biografía la escribió Rodolfo Fonseca y le puso Las Máscaras de Pessoa. Sí, el tren me recuerda, Fernando Pessoa, México, en ediciones SM encontramos esa biografía de este gran escritor. Bueno, ya se dieron más o menos cuenta. Todos hemos leído biografías, algunas más grandes, otras más chicas, todos hemos leído biografías, pero vamos a ver cómo es que funciona. Primero, ¿qué son las biografías? Las biografías, así como género literario, como tipo de libro, nacieron en el Renacimiento, ¿sí? Surgieron ahí. El propósito era educativo, es decir, mostrar a los lectores la vida de personajes ejemplares, de gente que valía la pena que aprendieran de ellos. Sobre todo hay muchas grandes, de esa época, muchas grandes biografías de santos, más que de científicos, como ahora de artistas. No, en ese entonces, sobre todo vidas ejemplares de santos, era lo que más se escribía. Las primeras fueron publicadas en diccionarios, en diccionarios históricos, o sea, también las biografías de los grandes personajes de la historia, Carlomagno, Napoleón, bueno, Napoleón todavía no existía, pero vamos a ver Carlomagno y Cleopatra y aquellos personajes de la antigüedad, estaban en las primeras biografías. Y después ya fueron escribiéndose por separado. Primero en los grandes diccionarios históricos y luego ya como obras separadas. Así es como empezaron las biografías. ¿Para qué sirven? Aquí vemos tres ejemplos: Napoleón, Frida Kahlo, e inclusive una en inglés, The Lives of John Lennon. Muy bien. La biografía sirve como testimonio. Testimonio es ser testigo, dar testimonio de la vida de un personaje que ha destacado o destacó por sus acciones. A partir de ella podemos conocer situaciones que vivió, la manera como pensaba, cómo veía su momento histórico, qué fue lo que es interesante, porque un personaje antiguo, pues podemos conocer también cómo era la vida en ese mundo antiguo. Por eso son muy, muy interesantes. Espero que hayan leído muchas y que si no, pues a partir de ahora busquen biografías de personajes que a ustedes les gusten, que les llamen la atención, que les interesen y van a entender muchas cosas de la historia. Bueno, ¿qué características debe de tener? Primero, ofrece una visión general de la vida de las personas. Hechos básicos, su educación, dónde estudió, su trabajo, dónde estuvo trabajando, relaciones, si se casó, no se casó, si tuvo hijos, si tuvo familia, si se peleó con su familia. Luego muchas veces en las biografías salen hasta los pleitos familiares, o que se salió de su casa, no sé, cualquier cosa. Todas sus experiencias, ¿no? Todo lo que le fue pasando en la vida. Y lo que es importante, aportaciones. O sea, todo lo que, por qué es un personaje importante, pues es por sus aportaciones que hizo a la historia y a la vida del mundo. Y finalmente su muerte. Pero aquí hay otra característica de las biografías. Los personajes de los que se hablan pueden estar vivos o muertos. O sea, puede haber una biografía que se escriba estando viva la persona. Entonces, del único que no se hablaría, pues sería de la muerte de la persona. Pero todo lo demás, sus experiencias, su familia, su trabajo, sus aportaciones, todo eso,
Bueno, eso va en la biografía. Pues quedamos que pueden ser personajes vivos o personajes muertos. Ahí tenemos un expresidente que está vivo todavía y que se ha escrito sobre él, y a Mahatma Gandhi, un gran personaje hindú que fue libertador de su pueblo y que ustedes lo pueden leer si leen su biografía, pueden leer lo interesante que es y lo inteligente que era. Bien, vamos a ver, ¿qué otras características? Destacan varios aspectos curiosos o importantes del personaje. Aquí es importante, cuando escribimos una biografía o cuando la leemos, lo que nos llama a veces más la atención son las cosas curiosas. O sea, resulta que aprendimos, por ejemplo, que Tchaikovsky estaba tan deprimido que para morirse, no murió de causa natural, fue al río, ciudad, y había la peste. Entonces agarró, tomó un vaso de agua del río para ya morir, y pues sí, efectivamente murió de peste. Pero es un dato curioso, o sea, la manera en que se suicida es muy trágica. Y además, siempre incluyen imágenes para conocer a la persona, cómo era, fotos y eso, o dibujos, y también documentos. Vemos, por ejemplo, a veces, como se ve en la ilustración ahí, fotos antiguas, cartas, escritos de esta persona. Eso todo va como que enriqueciendo lo que es una biografía. ¿Sí? Bien. A ver, esto es bien importante. No podemos escribir biografías así nada más, porque sí, vamos a empezar a ver su estructura. Las biografías están escritas en tercera persona, es decir, que hay un narrador, alguien que está explicando la vida de la otra persona. Para eso se usan los pronombres personales él y ella, o el nombre de la persona. Pues John Lennon, esto, él hizo esto. Y los verbos en tercera persona, recordamos un poquito los verbos en tercera persona. La primera persona, acuérdense, es la persona que habla. Yo fui, yo nací. La segunda persona es con la que se habla. Tú naciste. Y la tercera persona es la persona de quien se habla. Así es como se escriben las biografías. La persona de quien se habla. Tengo un ejemplo aquí. Él nació el 18 de julio de 1918. Él es un pronombre personal de tercera persona y nació es un verbo, el verbo nacer, en tercera persona. Yo nací, tú naciste, él nació. Tercera persona del singular es como se escriben las biografías. ¿Quedamos claros hasta aquí? Entonces, si van ustedes a escribir una biografía, pues tienen que usar ese tiempo verbal. Si la van a leer, pues van a ver que está escrita en ese tiempo verbal. Bueno, el orden cronológico. Vemos ahí unas fotos antiguas que abarcan toda la vida de un hombre, a lo mejor un gran pianista, ¿verdad? Son tomadas al azar, no es un personaje en particular, pero donde nació, la música, luego ya más grande y luego de anciano y finalmente su. Es que la vida de los personajes en las biografías, por lo general, se narran en orden cronológico. Hay algunos ensayos de algunas que van revolviendo pasado con presente, son interesantes también, pero eso ya más bien parece como novela. Pero debe ser en orden cronológico, o sea, el personaje nació en tal lugar, en tal fecha, bla, 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 y luego fue a la escuela, y luego fue a la primaria, y luego a la secundaria, luego a la preparatoria, luego a la universidad, o sea, en orden cronológico, luego ya trabajó, luego se casó, luego tuvo hijos, y luego trabajó en esto y aportó esto, y finalmente le dio un patatús y se murió, y está enterrado en tal lugar. O sea, eso es el orden cronológico. Cronos de tiempo, entonces va primero un avance en la edad del personaje. No hay una regla de qué momento se debe narrar de una persona. No necesariamente tienes que narrar todos los ejemplos. A lo mejor de una persona no nos interesa que se divorció 7 veces, o sea, eso pues a lo mejor es irrelevante de lo que estamos hablando. Y a lo mejor sí, ¿no? Y narramos con quién y por qué se peleó con cada quien, etcétera, ¿no? Pero la mayoría de las biografías describen primero el nacimiento, luego la parte de adultez, que es donde sucede por lo cual es famosa esta persona, y la muerte, si es que el personaje ya no vive. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que a veces las biografías se escriben
para personas que no han muerto. ¿Ok? Vamos viendo. Esto es bien importante. Sí, siempre se deben incluir referencias de tiempo y de lugar. Sí, eso es para tener claro cuándo y dónde ocurrieron los hechos de la persona que estamos narrando. Por ejemplo, las primeras, las temporales, son fechas de momentos históricos. Aquí estoy usando, por ejemplo, la biografía de John Lennon, ¿no? John Lennon conoció a Paul McCartney en 1960. Esa es una fecha, entonces estamos hablando de una referencia temporal. Las segundas son referencias de lugares. Los primeros éxitos de John y Paul fueron en Hamburgo. Ellos empezaron cuando todavía nadie los conocía a cantar en Hamburgo, en Alemania. Y entonces ahí es una referencia de lugar, o sea, para que nos ubiquemos en la biografía. Pasaron muchas cosas, pero bueno, quedó claro. Todas las biografías llevan referencias de tiempo, referencias de lugar. ¿Ok? Bien. Aquí es bien importante. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay dos maneras de, de escribir biografías? Una es la biografía y otra la autobiografía. Aunque las dos tienen como propósito narrar lo ocurrido en la vida de una persona, se diferencian en cuanto a quién la escribe. Las biografías son escritas por una tercera persona que nos está contando la vida de alguien. Las autobiografías, como su nombre lo dice, son creadas por el mismo personaje de que habla, o sea, va escribiendo sus memorias y las va escribiendo. Por lo tanto, las primeras son resultado de una investigación y las segundas incluyen principalmente recuerdos personales. Es lo que se acuerda la gente de lo que va haciendo. Tenemos ahí la autobiografía de Agatha Christie, una gran escritora, cuyo personaje principal era el detective Hercule Poirot, un detective francés muy bueno. Y ella hizo su propia autobiografía con sus recuerdos, sus memorias. Ahorita vamos a ver también una diferencia gramatical muy importante. ¿Sí? Y aquí está. Ten en cuenta, ¿sí? Cuando alguien relata su propia vida, el texto se llama autobiografía y está escrita en primera persona. ¿Sí? Vamos ahorita a comparar con la primera biografía que leímos. Dice, nací, o sea, yo nací, primera persona, en una familia de campesinos sin tierras, en Asinaga, una pequeña población situada en la provincia de Ribatejo, ¿sí? En el margen derecho del río Almonda, a unos 100 kilómetros al nordeste de Lisboa. Mis padres se llamaban José Sousa y María Piedad. ¿Ok? Esta es una biografía de José Saramago, un escritor. Si tú te fijas, José Saramago al escribir sus memorias habla en primera persona. ¿Hasta aquí vamos bien? Pues creo que es lo que tenemos que saber. Recapitulando un poco, tenemos biografías, autobiografías, narran cronológicamente los hechos de la vida de una persona y se escriben las biografías en tercera persona y las autobiografías en primera persona. Importante, puede ser las personas vivas o muertas, las biografías. Las autobiografías, bueno, siempre se escriben estando viva la persona, aunque después ya muere, puede haber alguna anotación que diga, bueno, ya el personaje murió en tal fecha, pero eso sí, ya lo hacen en tercera persona. Bien, vamos a practicar. Aquí empieza la parte práctica, porque ya antes de decir, ya, Mauricio ya habló mucho, vamos a practicar lo que hemos aprendido. Primero, tenemos aquí las dos biografías que vimos durante la presentación, la de Fernando Pessoa y la de José Saramago. ¿Ok? Bueno, les voy a dar unos 2 minutitos para que las lean con calma, para que busquen, vean, se familiaricen con ellas. ¿Listo? Adelante, háganlo.
Bueno, ya más o menos las leímos, ¿verdad? Ahora, les voy a decir, vamos, no tanto a hacer el cuadro, pero vamos a ver estas preguntas. Primero, ¿de quién se cuenta la historia? Son dos biografías, Las Máscaras de Pessoa y Autografía. ¿De quién? Dijeron, no, ya se me olvidó. Bueno, fíjense, esa primera pregunta, ¿eh? ¿De quién se cuenta la vida? ¿Ok? Noten. Pueden anotar ahí en un papelito, en algo, ¿sí? ¿De quién? ¿De quién estamos hablando? Yo creo que ya lo leyeron, ya lo buscaron. Ahora sí. ¿Quién cuenta la historia? ¿Quién es el autor de la historia? Ahí hay un autor, voy a regresar para que lo vean. Hay un autor de la biografía de Fernando Pessoa, pues que no, ahí está abajo. Y hay un autor de la autobiografía. ¿Cuál será el autor de la autobiografía? ¿Sí? Se anota. Muy bien. ¿En qué persona está narrada, en primera o en tercera, Las Máscaras de Pessoa y la autobiografía? Eso yo creo que sí se acuerda. ¿En qué persona? De todas maneras lo checamos. ¿Qué persona está escrita la primera y en qué persona está escrita? Recordamos primera, segunda o tercera persona del singular. ¿Sí? Bueno, creo que eso estuvo fácil. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo está organizada la información de la historia? O sea, está organizada de alguna manera. ¿Se acuerdan que vimos que las biografías, que las biografías se organizaban de alguna manera? Bueno, ¿cómo están organizadas? Sí, y si te fijas, ahí hay un verbo que nos da exactamente cómo es que están organizadas. ¿Sí? ¿Hay alguna referencia de tiempo? A ver, vamos a ver si hay alguna referencia de tiempo. Búsquenla, una en cada una. Bien, ¿ya vieron? ¿Ya se fijaron? Ahora, ¿hay alguna referencia del lugar en los textos? Chequen, ¿no? A ver, una referencia del lugar. Bien, chequen si hay alguna referencia del lugar en cualquiera de esos dos textos. ¿Y qué tipo de texto es? Acuérdense que hay dos tipos de textos que estamos estudiando. Anótenlo ahí, creo que lo entendemos. Bueno, voy a poner las respuestas, creo que son las mismas que ustedes han puesto, ustedes han reflexionado. Fíjate, ¿de quién cuenta la vida? Bueno, de Fernando Pessoa la primera, de José Saramago la segunda. ¿Quién la cuenta? En el primer caso, la biografía de Fernando Pessoa la escribe Rodolfo Fonseca. En la segunda, pues, autobiografía, obviamente, José Saramago. ¿En qué persona está narrada? Pues la biografía en tercera persona, como hemos visto, y la autobiografía, pues en primera persona. La organización de las biografías pues, está cronológicamente. Decía que había un verbo que nos lo indicaba. Las dos empiezan, dice, nació pues, Fernando Pessoa, y nací, dice José Saramago. ¿Alguna referencia de tiempo? En la primera, una tarde de junio de 1888, así habla. Y en la segunda no se menciona ninguna, no hay una referencia de tiempo en ese fragmento al menos de la biografía. ¿Alguna referencia del lugar? Sí, habla de la Plaza de San Carlos en la primera y en Asínaga en la segunda. El primer texto es una biografía, el segundo es una autobiografía. ¿Bien? Bueno, vamos a escribir una autobiografía. La vamos a empezar ahorita, les voy a dar las pautas y después la van a hacer ustedes ya con su maestro, sus compañeros. ¿Ok? Lo primero que te tienes que poner a pensar es a qué personaje de la vida social admiras por sus acciones o aportaciones. Acuérdense, puede ser vivo o muerto. Sea vivo, que haya vivido en una otra época, un científico, un artista plástico, un músico, artista plástico, los pintores o escultores, un científico, un músico, un escritor, etcétera, alguna persona interesante. ¿Y por qué crees que otras personas daban a conocerlo, a saber de él? O sea, porque a lo mejor ya hay otra biografía y vemos muchas fotos de gente famosa y a lo mejor alguna te interesa. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante la vida de esta persona? Es importante que sea interesante, porque si vas a escribir la vida de Pedrito Pérez y nadie lo conoce, pues sí, a lo mejor tú lo conociste y qué padre. O a lo mejor después sí hizo cosas muy importantes y por eso la gente lo conoce.
Bien, una vez que has elegido el tema, viene la planeación. Aquí vas a tener que investigar de diversas fuentes, bibliotecas, páginas de internet, especialistas en el tema, datos relacionados con su vida, sus acciones, aportaciones a la sociedad, de todos los datos que puedas encontrar de lo que este personaje del que vas a escribir tu biografía ha hecho en la vida, ¿sí? Antes de organizarlo. Esto es bien importante. Vamos a caer a lo mejor en la tentación de leer biografías del personaje. No, vamos a dejar eso de lado. Si nosotros vamos a escribir una biografía, dejemos de lado las biografías. Vamos a buscar información en otras fuentes, también en noticias, textos que haya escrito, artículos, obras que haya hecho, pintado, etc. Todo aquello que te aporte información de su vida y de sus acciones, de su vida y su obra. Eso es bien importante. No busquemos biografías para que nuestra biografía sea realmente a nuestro estilo, sea realmente nuestra aportación a ese personaje. ¿Sí? ¿Qué debemos de tomar en cuenta para nuestra biografía? Primero, fecha y lugar de nacimiento. Fecha y lugar donde hizo sus estudios primarios, secundarios, etc. Eso lo tenemos que poner. Antecedentes familiares, sus papás, qué tanto influyeron en su vida, etcétera, su familia, su relación o vínculos con otras personas, familiares, amigos, algunos otros personajes famosos que lo influyeron, a lo mejor se casó, tuvo familia, etcétera. Actividades que emprendió y las repercusiones que tuvieron. Casi siempre cuando hablamos de alguien es porque hizo algo nuevo, algo aportó a la sociedad. ¿Sí? Entonces, por eso debemos checar esas aportaciones a la sociedad. Otros, incluso a la hora de hacer nuestro esquema, ponemos ahí otros. ¿Qué otras cosas valdría la pena? Pues voy a poner sus estadísticas. Por ejemplo, estoy hablando de Lionel Messi, por ejemplo. Y pues aparte de hablar de su vida, entonces, a ver, cuántos goles lleva, cuántos le falta para alcanzar a Pelé, no sé. Muchas cosas que podemos nosotros poner ahí. Se pone ahí para hacer nuestro esquema. ¿Por qué? Porque al hacer nuestro esquema, nosotros vamos a ir viendo y ya acomodando cronológicamente y ya a escribir. Pero para escribir, sí, pues tomas todas las fuentes, haces un esquema y empiezas a escribir. Acuérdate, como todos los procesos de escritura, debes hacer borradores. O sea, empieza y haz uno, luego revísalo y vas haciendo correcciones. Acuérdate, un buen texto lleva borradores y finalmente su versión final para tener el texto más preciso. Para revisar tu escrito, verifica lo siguiente. Les voy a compartir en las actividades del video el archivo que incluso trae la rúbrica esta que les estoy compartiendo. Primero, si la información está presentada de manera cronológica, eso es importante. Si la redacción es coherente, si los datos son interesantes, si las imágenes son claras, o sea, no son copia de la copia de la copia, se entiende por qué es un personaje importante, aunque no termines de leer la biografía, ¿este cuate qué? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Nada. Queda claro cuáles fueron sus aportaciones, te dejan ganas de conocer más al personaje, queda claro cuáles fueron las fuentes consultadas, eso es bien importante, siempre tienes que poner, pues se consultó tal página, es muy importante. Tu ortografía, tienes que cuidar tu ortografía en tu trabajo, y que la narración esté escrita en tercera persona. Estamos hablando de una biografía, por ahí también en la tarea vamos a dejar una autobiografía, pero esa sería en primera persona. ¿Ok? Bien, vamos bien. ¿Qué aprendimos hoy? Yo espero que hayamos aprendido muchas cosas. Primero pregunta, ¿sé lo que es la biografía? Espero que sí. Entiendo su estructura. Reconozco para qué sirve. Aprendí que hay dos tipos de escribir biografías. Distingo sus diferencias principales. ¿Estoy listo para escribir una biografía? ¿Será? Pues vamos al trabajo. Vamos ahora al trabajo y vas a practicar con los ejercicios que se ponen en el archivo de práctica y pides a tu maestro que te califique. O a lo mejor algún compañero, alguna cosa. Ahí propongo dos cosas. La autobiografía, o sea, hay unas cuestiones de la teoría que vimos, pero se propone escribir la biografía. La biografía pongo al final la rúbrica, que les puse acá para que puedan checar y su maestro les pueda checar, o alguien en su casa, sus compañeros puedan checar esto. Yo propongo que se escriba la autobiografía en primera persona por ustedes, una cosa chiquita, media página o lo que ustedes quieran escribir. Sería interesante, a lo mejor nunca lo han hecho, a lo mejor sí,
A veces esa tarea no la piden de repente. Entonces, háganla bien pensando cómo hacerlo en orden cronológico. Y después, la biografía, sería interesante que se juntaran con 2 o 3 compañeros y por medio del WhatsApp, por medio del Skype, pues organizaran una biografía entre varios, ¿no? Ya les dirá su maestro si va a ser individual o entre 2, 3, 4 compañeros. ¿Sale? Yo propongo entre 2 o 3 compañeros, que se sumen 2 en equipos de 3 o 4, y pues eso es lo que yo les propongo. ¿Ok? Creo que con esto hemos terminado por hoy y pues yo les agradezco su atención, les agradezco que hayan compartido conmigo este momento de reflexión. Les recuerdo, yo soy el maestro Mauricio, mis amigos me dicen Morris y los veo pronto. Gracias.